Buenas tardes. Voy a iniciar en lo que arreglamos el problema técnico. Hoy quiero hablar sobre el proceso de protección del derecho humano al agua en México. Estamos además inmersos en una gran reforma, en grandes reformas. La prioritaria y la principal, que era la energética para este gobierno, ya terminó y ahora está con otras reformas menores, digamos, entre ellas la del agua. La del agua, que está comprometida en el Programa Nacional Hídrico, que tiene una vigencia de 6 años, pero ahí se dice que es necesaria una reforma estructural importante en materia en toda la política de aguas. Ahora, en México, ¿cómo se constitucionalizó el derecho humano al agua? En el 2012 se puso en la Constitución. Ya está. Permítanme, ahora sí. Bueno, se constitucionalizó en el artículo 4 y obligaba a que en el plazo de 1 año se hiciera una ley general de aguas. Y este proceso lo voy a pasar muy rápido porque me interesa más centrarme en la judicialización del derecho humano al agua que estamos viviendo vía la protección de derechos humanos. Nosotros, solo para contextualizar, somos de una población de 121 millones de personas más ahora en este 2015, con lo cual podrán imaginarse la complejidad, ¿no? La complejidad, a pesar de que los datos digan que tenemos una cobertura por encima del 90%, nos quedan 9 millones de personas sin acceso al agua. Sin acceso a agua, ¿no? Tendrán alguno, porque dicen si no se morirían, pero sin que no están reflejados en las estadísticas, 11 millones en alcantarillado. Pero también, y esto hay que decirlo, que cada vez se ha acentuado la pobreza. El 46%, y este es un dato que en materia de derechos humanos es importante, ¿sí? No solo es la cobertura, sino también a quién se la vas a dar, ¿no? Y en qué condiciones, y tiene implicaciones en tarifas, en todas las facetas o los componentes del derecho humano al agua y saneamiento. Tenemos el 46% de la población viviendo en pobreza, y si bien es cierto que con la ayuda asistencial de este gobierno disminuyeron en 90,000 los que eran pobres extremos, pero también siguen siendo bastante, 7 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Estos son los datos con los cuales nosotros tenemos que plantear protección de derechos humanos. Y por otro lado la realidad, ¿no? Acuíferos sobreexplotados, que son 107 ahora mismo, de 600 que tenemos, 107 en el norte, principalmente en el centro, donde está el desarrollo económico. El desarrollo y las grandes metrópolis y el crecimiento de la ciudad. Entonces, el artículo 4 es muy importante porque incluye un párrafo a un artículo que ya de por sí es poderoso en materia de derechos humanos. El artículo 4 se refería ya al derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente adecuado, y se añade un párrafo 6 para hablar del derecho humano al agua. Aquí, si bien retoma las palabras o la propuesta de las resoluciones internacionales, parece que lo escribieron mal los legisladores, porque ahí dice saneamiento, y no es cuestión menor, porque en términos jurídicos el orden de las palabras y la coma incluso donde la pongas altera lo que quieres decir, y aquí no pareciera, y eso fue el argumento de la Autoridad Nacional del Agua, para decir, no, aquí no está hablando de saneamiento del derecho humano, de saneamiento básico, sino habla de saneamiento de aguas. Efectivamente eso dice, ¿no? Pero ya veremos que la interpretación no tiene que ser así tan restrictiva ni literal, aunque sea la primera forma de interpretación. Hay una necesidad, primero hay una obligación por el cuarto constitucional de regular las condiciones en que iba a tener lugar esa protección de derecho humano al agua, pero además también la necesidad de una reforma que venía impuesta por el Programa Nacional Hídrico, la reforma estructural. Este programa, y creo que es un paso ya, un buen avance, reconoce que en México estamos en una situación de ingobernabilidad del agua, es decir, muchos problemas, muchos conflictos por el agua
un sobreconcesionamiento, explotaciones ilegales, un mercado ilegal del agua, y a mí me parece eso un buen gesto, al menos, ¿no? Ponerlo en el programa, reconocer que efectivamente hay un problema, ¿no? Pues generalmente te dicen que vamos muy bien los programas, ¿no? Y aquí ya lo reconoce, pero no muestra propuestas, ¿no? Ese ya es una limitante. Pueden ver ustedes que la reforma en el programa estructural era financiera, institucional, de recursos humanos, cosas importantes que ya se habían detectado en 100 años de construcción que llevamos, por lo menos, de derecho de aguas en México. Entonces, y de política y de institucionalidad en materia de aguas. Entonces, tiene la experiencia, tenía detectado el problema. Esta es la situación actual en la que estamos nosotros, ¿no? Una ley de aguas nacionales del 92 que era centralista, a la cual se le impuso una reforma en el 2004, no se derogó ni se sustituyó, sino que sobre esa misma, sobre un modelo que se había gestado durante 50 años, por lo menos centralista, federal, muy fuertemente concentrado en la Comisión Nacional del Agua, y se impone la moda, la gestión integrada de recursos hídricos en el 2004, con lo cual ya hay problemas ahí de diseño institucional. Pero en el 2015, y ahí esto para mí refleja lo que como país, el proceso social que estamos viviendo como país, hay dos iniciativas de esta Ley General de Aguas, la del gobierno y la de la sociedad organizada, diametralmente opuestas. Y ahí se ve también cómo estamos como país, ¿no? Por aquí la solución del gobierno y paralelamente lo que la sociedad cree que tendría que ser también otra solución y organizada, tanto que llegó a tramitarse como proyecto de ley. También las dos entraron casi al mismo tiempo. Obviamente una tenía prioridad, la del gobierno, por supuesto, era la que se iba a tramitar, la otra era, bueno, ahí está, la metieron y pues la tenemos que aceptar, ¿no? Ese era pero tenía problemas también, como voy a decir. Lo que complicó esta reforma institucional es, primero, el cuarto constitucional obligaba a desarrollar y proteger el derecho humano al agua, pero se tomó la decisión, bueno, ya que estamos y que el Plan Nacional Hídrico dice que hay que hacer una reforma estructural, pues hagámoslo juntos, ¿no? Entonces va el cuarto, el 27, que es otro artículo constitucional que habla de la administración de las aguas, exclusivamente la hace la Federación, los estados, el nivel intermedio casi no participa, y por otro dice, bueno, pues ya que estamos también metamos el 115 que le toca al municipio. Esto complica muchísimo. Creo que es un enfoque global, en principio está bien, pero esto requiere tiempo, porque requiere conciliación de intereses, ¿sí? Imagínense ustedes tocar la administración de las aguas, y si ya dije previamente que había un sobreconcesionamiento, extracciones ilegales, donde el usuario agrícola tiene un poder importantísimo, y si él quiere para la ley, como lo hizo en otras ocasiones, el usuario agrícola. Entonces, pues ponerlos todos juntos y decir, bueno, vamos a modificarte, requiere consenso, que no hubo tampoco, ¿no? Entonces, este es el enfoque de las dos iniciativas. Primero, opuestas, una cargada a fortalecer aún más a la federación, es decir, mucha federación, no estados, incluso imponerse a los municipios, en mi opinión, equivocada este planteamiento también, porque iba al extremo, ¿no? Dado que hay ingobernabilidad, necesitamos una autoridad fuerte, ya de por sí es fuerte, mucho más fuerte, que concentre las funciones no solo de administración nacional de las aguas, concesiones, aprovechamientos, sino también la regulación del servicio público, cuando lo que vemos en el resto del mundo es que la regulación el ente regulador, por principio, tiene que ser independiente. Entonces, si la CONAGUA da el apoyo de dinero, regula, da la concesión, da la asignación, pues todo no puede ser juez y parte, y pone sanciones también. Ese es el esquema que tenemos actualmente. Y por otro, la sociedad ante esto reacciona. Entiendo por qué, no me gusta tampoco el otro proyecto, tiene sus problemas, pero entiendo por qué plantean, no, pues entonces aquí debe haber cogestión, es su principal propuesta, donde el gobierno, nosotros, un Consejo Nacional de Cuencas ciudadanizado, sea quien nombre al director de la CONAGUA. Imagínense ya de entrada lo que pensaba la CONAGUA de esto no va a pasar, pero porque eso no puede ser, ¿no? Que un Consejo Nacional de Cuencas, que no sabemos estos ciudadanos, porque no eran los usuarios tampoco, eran ciudadanos
bueno, no cualquier ciudadano también, ¿verdad? Eran un grupo académico también, pero bueno, ese no era una propuesta para este país en estos momentos. Las dos pues, tenían problemas de constitucionalidad, temas polémicos mal planteados, es lo que hubo ahí, es decir, había bases para la privatización, permisos, una criminalización de la investigación en materia de agua, obviamente los académicos inmediatamente reaccionaron, ¿cómo que no puedo investigar en temas de calidad del agua, por ejemplo? Entonces, era la prohibición a menos que tengas el permiso de Conagua. Entonces, sí, efectivamente, había muchos problemas ahí en el proyecto gubernamental que sirvió para que en menos de un mes, más de 100 noticias, una campaña mediática muy buena también y que logró parar la ley, ¿no? Pero había temas ausentes también en la ley, en la iniciativa del gobierno. Los temas que son importantes para proteger en un sentido amplio los derechos humanos, para garantizar agua para consumo humano. Era, por ejemplo, no estaban la protección de los ecosistemas asociados al agua, el mercado de aguas que tenemos, que está ahí y que no está más que un artículo ahora que dice habrá mercados de agua. ¿Y cómo, quién, cuál? No hay nada más ahora mismo y está funcionando. No hay mecanismos de monitoreo y evaluación cuando sabemos que eso es un requisito esencial de la Resolución General 15 y, por supuesto, tampoco mecanismos de transparencia y rendición de cuentas no estaban contemplados en ese proyecto. Entonces, ¿en qué estamos? Se desecharon, cambio de legislatura, pues se desecharon 207 iniciativas de ley, bueno, empieza una nueva legislatura ahora por otros 3 años, pues las 207 que teníamos pendientes se van. O sea, imagínense ustedes el gasto público que eso representa. Pero bueno, parece ser que dicen que es el procedimiento, se van, entre ellas la de agua. ¿En dónde estamos ahora? Bueno, hay lecciones aprendidas, por supuesto, ¿no? No puede ser una propuesta unilateral y vertical de la autoridad porque la sociedad va a reaccionar, es decir, ya está cansada y esta es una de las vías para mostrar eso y que el proceso es importante. No te puedes saltar el proceso legislativo que también, dado que este partido que gobierna tiene mayoría, dice, bueno, pues tenemos mayoría en el Congreso, pasará. Entonces, los plazos también se los saltaron, tenían que mandar a revisión, a opinión de algunas comisiones el proyecto y tampoco ya estaba preparado para votarse, realmente era en fast track, en menos de un mes, eso tampoco ayudó, ¿no? Tanto es así que se paró el proyecto por cuestiones políticas sobre todo, ¿no? Era tiempo de elecciones. Pero hay otros temas que están pasando, que son contexto de la reforma en materia de política de aguas, que van a incidir, en mi opinión, fuertemente en materia de limitación condicionante de la protección o la garantía de este derecho humano al agua. Por ejemplo, y con buena intención, es buena intención, se ha declarado el agua como asunto de seguridad nacional, para eso se modifica la Ley de Seguridad Nacional también, pero dice, eso obliga a clasificar información, es decir, información clasificada y reservada a la que no puedes acceder, entre ellas la técnica, la de agua potable y la de riego. No estoy segura que sea, o sea, la intención es buena, debe ser al máximo nivel el tema del agua, de seguridad nacional para un país como el nuestro, pero si clasificas esta información quiere decir que la autoridad decidirá, bueno, primero allá habrá una selección de cuál no va a dar y la otra decidirá si me la puede dar o no, si hay condiciones. Es una carta abierta en cierta manera o discrecionalidad, más bien diría yo, para que en materia de agua potable no te den información. A pesar de tener la ley que lo garantiza, ¿no? Ahora, la reforma estructural que está teniendo lugar, por ejemplo, con una racionalidad exclusivamente económica, dicen, el presupuesto a partir de este año es base cero, eso obliga a que el 20% de la administración y del dinero con el que contaba todas las administraciones ya no lo tienen, es decir, tenemos que racionalizar los recursos. Eso obliga a fusionar programas, fusionar que tienen otra lógica, uno era para zonas rurales, otro para zonas urbanas, uno era de plantas de tratamiento, en eso sí México tiene una institucionalidad construida. Falta focalización, pero hay dinero, el 49% del presupuesto de Conagua va a agua potable, entonces hay dinero,
pero no bien focalizado, tanto así que tenemos problemas, ¿no? Entonces, esa racionalidad económica y la reducción desaparecemos el área de cultura del agua cuando estaba haciendo una labor de concienciación importantísima, porque bueno, esa no es importante, ¿no? Cuando esa tendría que haberse pensado, pero fue Hacienda, la Secretaría de Hacienda, quien propuso esto. Pero además también en materia de políticas de agua se está teniendo también en virtud de derecho humano al agua. El argumento siempre ya parece en cierta manera una coletilla, una muletilla que ponemos para garantizar el derecho humano al agua. Yo que estuve en el proceso de redacción de la ley gubernamental, casi todo te pedían, pero ponle para garantizar el derecho humano al agua. Entonces, no sé cuántos artículos de la ley, todo llevaba ese final, esa frase final, como si eso resolviera el problema, ¿no? Entonces, se están dando decretos de reserva de agua, eso es bueno para consumo humano, eso es bueno, pero ¿saben para qué zonas? Para las zonas metropolitanas, otra vez un criterio económico. Monterrey, Querétaro, Guadalajara, es decir, el criterio es económico. Cuando los informes internacionales, los estudios internacionales te dicen, miren, tenemos que vivir en ciudades medias, lo digo porque somos un continente y un país muy urbanizado, tenemos que vivir en ciudades medias porque ahí es donde podemos garantizar una vida más saludable, una ciudad habitable, etcétera. Esa es la ciudad sostenible, las ciudades medias. Sin embargo, nosotros le estamos apostando a las zonas metropolitanas, a la atracción, a fortalecerlas. Pues, desde un punto de vista económico quizá tenga su lógica, no tiene razón, pero parece que va en contra de lo que sería sostenibilidad urbana, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los decretos de reserva de agua para estas ciudades, no para cualquiera. Cuando a mí me hubiera gustado ver para las que no tienen agua, por ejemplo, ¿no? Que ahí hubiera un programa. Hay una prohibición de libre alumbramiento, quiere decir, está prohibido extraer las aguas subterráneas casi en todo el país. Todo está prohibido, vedado. Esa es una medida temporal que ya lleva 3 años, pero fue necesaria para no dar más concesiones. Tenían un rezago en la Conagua de 40,000 solicitudes de concesiones, porque ahora mismo el marco legal lo permite, lo permite. Entonces, pues que te den agua y parece que los decretos dicen que sí había. Entonces, hay una prohibición, eso está bien. La regularización de concesiones y de esas extracciones ilegales también están emprendiéndola, pero también hay otros proyectos que aquí parece que se contraponen un poco. Las grandes obras hidráulicas en áreas, otra vez, con gran actividad económica, presas, trasvases, cuando hay un movimiento fuerte en México también contra estos, Monterrey, Guanajuato, pero son compromisos presidenciales y como a mí una vez me lo dijeron, mire, no se equivoque, si lo dice el presidente, esto va porque va. Entonces, si ese es el criterio, cuando técnicamente muchos de esos compromisos presidenciales hidráulicos ya se sabe que no son viables técnicamente, financieramente cuestan mucho, pero técnicamente no van a ser viables. Muchas de las presas, la de Guanajuato, por ejemplo, que esta semana fue demandada la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, penalmente, y ahí viene ya la judicialización del derecho humano al agua, fue demandado Guanajuato, la CONAGUA, perdón, porque otorgó permisos de extracción de agua a la ciudad en pozos que tienen radiactividad. Entonces, ya hay 5 muertes, casos de leucemia y muchos enfermos. Esta semana entró la demanda contra la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente por no haber tomado las medidas de calidad del agua ahí. Y finalmente voy a terminar con, este es el tema más interesante, la exigibilidad y la justiciabilidad de los derechos humanos al agua, más que el cuarto constitucional, que es decir, esa reforma de meter el derecho humano al agua es importante en la Constitución, sin embargo es más importante esa reforma que tuvimos nosotros previa en el 2011 en materia de derechos humanos, donde dice todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones. Esto, la Suprema Corte de Justicia se lo ha tomado muy en serio, capacitando primero a los ministros, ¿no? Porque es importante, las cuestiones técnicas y cuando están asociadas a salud, por ejemplo, como en este caso de radiactividad, primero habría que ver en términos jurídicos, la radiactividad es de la fuente
o fue provocada por una industria. Y entonces empezamos a configurar la protección, el nivel de protección del derecho humano. Entonces, pero la vis expansiva de este artículo es muy importante y lo sabe la Corte, tanto que lo empieza a aplicar en agua y en otros, en salud y en medio ambiente, ¿no? Esta interdependencia. Me regreso al cuarto, el cuarto no solo habla de derecho humano al agua, y quizá es un componente, pero lo importante es que lo puedes relacionar con salud y con medio ambiente y con vivienda digna. Entonces, pues ahí está. Otra cosa es las reformas en materia de derecho humano al agua. No sé, el llamado a que termine. Reformas en materia de derecho humano al agua que nosotros tuvimos. La Corte ha dicho dos cosas importantes en el 2013 y la otra en el 2014. 2013, todos los derechos humanos son iguales. La interpretación conforme a los criterios internacionales es obligatoria, entonces da igual que el cuarto constitucional, incluso la Constitución, que es la norma más importante de un país, diga que es saneamiento de aguas, si el criterio internacional, como este es el caso, dice saneamiento básico, es obligatorio y es el derecho humano, tendrá que protegerlo y garantizarlo, a pesar de que la Constitución no lo diga. Esto es muy importante, porque el Tratado de Derecho Humano se superpone a la Constitución, y así lo ha dicho claramente, cosa que no pasa por regla general. La otra está dirigida a todas las autoridades, no me importa que sea el organismo operador, ¿sí? De agua, ahí veríamos si es o no autoridad, pero está obligado a cumplirlo, y son derechos vía amparo, que es la forma más fácil, es decir, hay un mecanismo ya para protegerlo, que antes nadie iba a pensar que para derechos económicos y sociales y culturales tendríamos un amparo, pero ahora solamente se pensaba en términos penales, te detiene la autoridad, inmediatamente interpones un amparo y quedas libre, ¿sí? En tanto se investiga. Imagínense que ahora lo tenemos, el amparo para agua. Claro que configurar la protección no es fácil, pero lo tenemos. Y el alcance, la otra cuestión muy importante, el alcance que la Corte en el 2014 dijo que tenía la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, el principio pro persona. Si una resolución o jurisprudencia de la Corte Interamericana es más protectora de la persona, más de lo que nuestro sistema interno garantiza, prevalece. Segunda cosa, es obligatoria para los casos futuros similares, no tiene que ser igual, en los que México formó parte. Es obligación del juez tenerla en cuenta. Y además, aun si México no formó parte, es de referencia obligatoria. El juez tiene que conocerla. ¿Por qué es importante? Miren, porque estos solamente son unos casos que no se alcanzan a ver, pero ahí tendrán la presentación. Ha resuelto muchos casos contra Chile, contra Paraguay, contra Costa Rica en materia de recursos naturales, de vivienda, de servicios públicos y de derecho humano al agua. Quiere decir esto que nosotros nos aplicarían los criterios que son bastante protectores, demasiado quizá en mi opinión, y que entrarían a veces en choque con sistemas legalistas y nacionales y a veces sobre todo legales, con la Constitución, en nuestro caso no, porque es muy protectora de derechos humanos, pero aplican, tiene el juez la obligación de conocerlos y de aplicarlos, tanto que ya lo está haciendo. Voy a terminar con esto, un caso que en el 2011 se interpuso por 4 mujeres, o sea, tenía todas las cosas, ¿no?, para ser demandado como derecho humano al agua y para tener éxito, ¿no? 4 mujeres que vivían en un asentamiento ilegal, una colonia irregular, y había al lado un campo de golf que sí tenía agua y ellas no estaban conectadas a la red pública. Les llegaba agua, por supuesto, pipa, les mandaban, pero bueno, entonces ellas demandan y miren lo que demandan. Ahí el peligro de que el juez no conozca las cuestiones técnicas a veces en qué se ejercitan y se deben proteger, en este caso, este derecho humano. Miren, les solicito que lleve a cabo los contratos y las obras necesarias para que se instale la tubería de distribución de agua potable y la recolección de aguas negras y pluviales hacia la casa habitación en la que yo vivo. Es decir, estoy pidiéndoles servicio público. Ahora mismo el marco de este estado, de Morelos,
prohíbe que en asentamientos irregulares se dé servicio público, es parte de la legalidad de la planeación urbana, servicio público, no prohíbe que el acceso al agua, esa diferencia, pero ellas pedían servicio público, ¿no? Dice, porque el derecho humano al agua, ¿no? Estaba ahí. La Corte no tuvo en cuenta tanto el argumento de derecho humano, esto fue en 2011, quiere decir antes de nuestra reforma constitucional, la Corte ya tenía esa protección de derechos humanos, conocía la resolución de Naciones Unidas, la observación 15, y lo protegió, ¿no? Lo protegió y dijo, conéctelo a la tubería. Obviamente el organismo operador se defendió, dice, pero vamos a ver, primero, ni tengo dinero, ni tengo programa, ni puedo conectarla inmediatamente, como me está diciendo, ¿no? La tubería implicaría esto, violaría el plan urbano. Entonces, entre tanto eso, pasaron años, 2011, 2014, les dieron agua, las incluyeron en el programa Esa Colonia. Y mientras tanto, vean ustedes a qué nivel de detalle llega a veces esto. Interpusieron las mismas personas un recurso de inconformidad otra vez ante la Suprema Corte porque dicen, mire, efectivamente están haciendo la obra, me está llegando pipas, pero ¿qué cree? Que el tinaco que tengo, somos 4, y entonces llevaron a un notario para que midiera cuánto tenía en el día el tinaco, dicen que 50 litros es un estándar mínimo, y dice, y no hay 200 litros en el tinaco, y el notario tomó fe de eso, y entonces sirvió de prueba para el recurso de inconformidad, para decir, mire, usted no está garantizando el mínimo vital, y le ordeno 3 cosas muy importantes que ahí están, ¿no? Primero, que no alcanzo a leer, el efecto general dice, las autoridades responsables quedaron vinculadas, y aquí ya no incluyó solamente al organismo operador, al municipio, que es quien tiene la obligación, dijo, pero el Estado también, el Estado que haga un programa. Entonces dice, las autoridades responsables quedaron vinculadas a cumplir de inmediato, con el derecho de la quejosa de acceso al agua potable y saneamiento previsto en el 4. Segundo, tomar las medidas necesarias para que ese proyecto de construcción que se está haciendo y de ampliación sea revisado ahora por el Estado, es decir, el Estado lo hace también autoridad responsable. Antes había dicho que era el organismo operador nada más responsable. Tercero, realizar los trámites necesarios para que el domicilio cuente en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible con agua. Mientras usted le garantiza eso y termina la obra, le lleva agua en pipas y eso no exime del pago a la persona por la pipa, que va a ser mínimo el pago. Entonces, esto es lo que está pasando ahora mismo en México. Creo que a pesar de que no tenemos esa ley, a pesar de que hay una estructura que tiene sus problemas y que va quizá por otro lado, la judicialización del derecho humano al agua y de derechos humanos va a ser muy importante para un país que además está en construcción, ¿no? Están cambiando los criterios de la Corte. Antes ya teníamos también una línea y ahora están cambiando en función de este enfoque de derechos humanos que la Corte o el Poder Judicial se ha tomado muy en serio. Bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias.